Mis hermanos, mis hermanas, reciban como siempre mi saludo cariñoso y fraterno, particularmente los niños de nuestra comunidad. Hoy reflexionaremos en el Salmo 37, versos 3 al 5, que seguramente ustedes ya lo han examinado, y nos centraremos en ese llamado a la confianza que nos hace la palabra del Señor. Confianza tiene muchos sinónimos, por ejemplo, seguridad, esperanza, fe, certidumbre, aliento, ánimo, convicción, tranquilidad, serenidad. Esto es el resultado de alguien que verdaderamente le cree a Dios. Cuando leo en las Escrituras el llamado permanente a que confiemos en Dios, no puedo dejar de pensar en lo que probablemente nos acontece a muchos de nosotros, que tal vez no nos cueste confiar en Dios en relación a su perdón, al don de la salvación, por ejemplo, también. Sin embargo, tal vez no sucede lo mismo cuando se trata de creerle a Dios en cuanto a dejar nuestra vida en sus manos. Y cuando me refiero a la vida, me refiero a toda nuestra existencia cotidiana, con todas sus circunstancias, alteraciones, cambios y variaciones. La Biblia continuamente nos llama a que confiemos en Dios. Así lo manifiesta el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Nos dice el salmista que debemos confiar en el Señor. Y creo que el salmista es una voz autorizada para darnos dicho consejo. Quienes hemos leído acerca de su historia, nos hemos podido dar cuenta por las distintas situaciones que transitó a lo largo de su vida. Por cierto, muchas de estas situaciones fueron muy complejas, muy adversas para el salmista. No obstante a ello, él dio testimonio en otro de sus escritos diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así evidencia su confianza en el Dios a lo largo de toda su vida. Él manifiesta su experiencia de dificultades, pero a la vez manifiesta su confianza en el Señor. Él experimentó en gran manera el resultado de poner su confianza en Dios. Quiero solamente recordar dos hitos en la historia del salmista. Desde muy joven, o más bien pequeño, desde niño, él pudo confiar y él dispuso su corazón para confiar en el Señor. ¿Recuerdan la situación cuando él enfrentó ese gran problema que por todos lados lo superaba él, cuando enfrentó a Goliat? Sin embargo, él, en el nombre del Señor, dijo, y cuando decía en el nombre era que él confiaba en Dios, enfrentó a este gigante y logró vencerlo. Después, ya más adulto, cuando tuvo que huir por largo tiempo del rey Saúl, que procuraba eliminarlo, él, aún teniendo la posibilidad más de una vez de poder liquidar a su adversario, sin embargo él confió en Dios, que a su tiempo Dios lo pondría en el lugar que más tarde lo puso, siendo rey de Israel. El salmista nos dice
que nuestra confianza en Dios debe llevarnos a deleitarnos en Dios. Así nos apunta el verso 4. Es decir, que nuestra confianza en el Altísimo sea tal que aunque las circunstancias no sean adversas, nuestro corazón debe estar sereno, en calma. En otro de los tantos escritos, el salmista expresó así: aunque la tierra sea removida, no temeremos. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te otorgará. O sea que nuestra confianza en Él, en Dios, resulte en contentamiento. Y dicho deleite es característica justamente de un corazón confiado. Poder gozarnos en el Señor a pesar de las circunstancias adversas. Confía en Él y Él te concederá. Al parecer, es de vital importancia confiar primero, aunque las circunstancias no nos sean favorables. Entonces, saludable será preguntarnos: ¿de verdad confío en Dios? No nos apresuremos a responder. Reflexionemos la pregunta. No es la pregunta ¿cuántas veces decimos que confiamos? Sino, ¿de verdad lo hacemos? Si es así, entonces nuestro corazón debe permanecer sereno, nuestro dormir debe ser apacible, nuestro ánimo alegre, lo que ciertamente necesitamos más aún en este tiempo de encierro, en este tiempo que estamos confinados a estar permanentemente encerrados. Y por cierto, además, el estar más tiempo juntos, comienzan a producirse fricciones, producto de muchas cosas, del agotamiento mental y otros. Por eso es que, si la confianza de Dios está en nosotros, nuestro corazón debe evidenciar estas características. Estamos deleitándonos como resultado de confiar en el Señor. Confía en Él y Él te otorgará las peticiones de tu corazón. En el verso 5, el salmista nos exhorta a entregarnos en las manos de Dios. Nos dice el verso: pon tu camino en las manos del Señor. Confía en Él y Él se encargará de todo. Esta es la versión de la Reina Valera contemporánea. Es decir, todo nuestro quehacer diario, como dije al comienzo, con todos sus bemoles, alteraciones, cambios y variaciones, debemos ponernos confiadamente en las manos del Todopoderoso. Con respecto a sus hijos, es decir, a los creyentes, no hay nada que al Señor le parezca demasiado frívolo, superficial o banal para que se desentienda de nosotros. Si nos fijamos, al parecer, esto de confiar primero viene a ser de gran importancia, pues al terminar el versículo 5, lo reitera diciendo: y confía en Él, y Él se encargará de todo. Sin duda, si confiamos, es porque le creemos a Dios. Y si le creemos, lo honramos, descansando en Él. Así honramos a Dios, confiando, otorgándole la confianza que Dios merece por cómo Él se ha presentado a través de la historia en favor de nosotros. Tal vez usted esté pensando: el salmista era una persona muy, muy especial. Solo alguien como él
podía confiar de esa manera en Dios. Tanto así, pensamos a lo mejor que Dios no tuvo otra alternativa que socorrerlo en sus aflicciones. Permítame recordarle que David era un hombre sujeto a pasiones igual que todos nosotros. Y algo más importante aún, Dios sigue siendo el mismo, verdadero y misericordioso. Sin duda alguna, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbre, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Debemos procurar descansar en Él. Como conclusión, cito al profeta Nahum que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nos gustaría estar en esta lista de los cuales Dios sabe que confían en Él. ¿Qué hacer entonces? He aquí el desafío que tenemos por delante. Tenemos que disponer nuestro corazón, echar mano a cómo Dios ha cuidado a su pueblo a través de la historia, para confiar en Dios. Si el salmista pudo hacerlo, siendo un hombre común como nosotros, ¿por qué nosotros no podíamos? Queridas hermanas, hermanos, los niños, desde pequeños, aprendamos a confiar en Dios. Que el Señor nos otorgue su bendición. Amén.